Bienvenidos, queridos amigos y hermanos en Cristo, bienvenidos un día más a este tu programa, a este tu canal, a un canal lleno de bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo para ti y para mí. Amén. Si todavía no lo has hecho, suscríbete ya a la bendición de Dios y comparte el reino de Dios. Amén. Así que vamos rápido al devocional y vamos a orar. Gracias, querido Dios, por esta oportunidad de compartir tu palabra. Señor, te ruego que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Santo es el Señor. El devocional de hoy le hemos llamado un difunto con gracia. Amén. Un difunto con gracia. Esto leemos en Lucas 7, del verso 11 al 16, y dice así: Aconteció, después que iba de la ciudad que se llama Naín, iban muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar y se lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo. Glorificaron a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Amén. Santo es el Señor. Un difunto con gracia. A los muertos, al igual que a los leprosos, los sacaban fuera de la ciudad. Amén. Al muerto porque era un muerto inerte, y al leproso porque era un muerto andante. Amén. No los podían prestar ningún tipo de ayuda. Amén. No los podían prestar ningún tipo de ayuda y los sacaban de la ciudad, unos a enterrarlos y otros a terminar que muriesen en el desierto. Amén. Y a este difunto lo llevaban fuera de la ciudad para enterrarlo sin poder prestarle ningún tipo de ayuda. Y muchas veces nos hemos encontrado así, ya pueda ser muertos por los delitos y pecados, o leprosos por las manchas que nos ha contagiado el pecado. Amén. Muchas veces nos han expulsado de la ciudad, nos dieron por leprosos o por muertos, y nos echaron de la iglesia por el pecado que vieron en nosotros, sin tener en cuenta la viga que tienen ellos en el ojo. Amén. Nos avergonzaron públicamente, poniendo en duda de que nos aceptarían en la iglesia. Amén. O simplemente nos susurraron al oído: esto es un lugar santo, no sé qué haces aquí. Amén. Poniendo así morritos y con ese pecho paloma. Amén. No sé de qué manera te expulsaron, ni el motivo. Pero muchos se olvidaron de que la iglesia es un hospital. Amén. Y algunos hacen de la iglesia, algunos hacen y piensan que solamente pueden entrar los santos. Amén. Si fuese así, ninguno entraríamos en la iglesia. Amén. De hecho, no habría iglesia. Amén. Dice Mateo 9:12, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores arrepentidos. Amén. Muchos de los que tienen una iglesia, amén, muchos de los que tienen una ciudad, han echado fuera de la ciudad a todos aquellos que les ha salido lepra por el pecado o que simplemente consideraron unos muertos. Amén. Y han dejado a los enfermos fuera, amén, y a los sanos dentro. Amén. Haciendo una iglesia de sanos y justos, y para colmo, y encima le llaman la congregación de los santos. Amén. Y menospreciaron
a los pecadores y a los enfermos. Amén. Pero Jesucristo dice, misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores arrepentidos. Amén. Y estos son los verdaderos justos. Amén. Los santos, los pecadores arrepentidos, los enfermos arrepentidos. Amén. Son los verdaderos santos y los verdaderos justos. Amén. En verdad, los santos y los justos son aquellos pecadores, aquellos leprosos que han echado fuera de la ciudad y que necesitan un médico. Amén. Santo es el Señor. Dice en el 13 que había una gran multitud que seguía a Jesús. Amén. Y evidentemente la multitud que seguía al difunto para enterrarlo. Amén. Y seguían los discípulos y mucha gente de la viuda, familiares, amigos, conocidos, se iban a enterrar a este difunto que no tenían solución para él. La multitud que seguía a Jesús se detuvo, y la gente que iba al entierro se detuvo y empezó a ver a Jesús actuar. Amén. Empezó a ver a Jesús actuar. Y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Es imposible, querido amigo, cruzarse con Jesús. Es imposible cruzarse con Jesús y seguir siendo un muerto. Amén. Si un día te cruzaste con Jesús y tuviste vida, hoy tal vez estés muerto, no le eches la culpa a Dios, ni a Jesucristo, ni al Espíritu Santo. Amén. Tu negligencia te está llevando al infierno. Amén. Tu negligencia te está llevando fuera de esta ciudad santa. Amén. Es imposible cruzarse con Jesús y seguir siendo un muerto. Le dijo, levántate. Dice que el que había muerto se levantó y la multitud que seguía a Jesucristo y la multitud que iba al entierro glorificó a Dios. Y esto es asombroso, ¿no? Porque glorificar a Dios es fácil, todo el mundo puede hacerlo. Muchas veces en las películas dicen gracias a Dios, o muchas veces nos ha pasado una cosa buena y hemos dado gracias al cielo, a los dioses, amén. Gracias a Dios, gracias a Jesucristo, gracias Espíritu Santo. Glorificar a Dios es fácil, todo el mundo puede hacerlo. Pero lo difícil es aprender cómo Jesús da vida a los muertos, sanaba a los leprosos, incluso sabiendo de que no le seguiría. Amén. Incluso sabiendo de que no le iban a seguir. Ahí también, hoy, también hay muchos espectadores de este milagro, del muerto de la viuda de Naín. Amén. Y los testigos de este milagro son todos aquellos que leen la historia, se hacen testigos de este gran milagro. Amén. Todos aquellos que han leído y que leen este asombroso acontecimiento son testigos de la resurrección de este joven. Pero, como he dicho, glorificar a Dios es fácil. Amén. Todo el mundo puede hacerlo. Todo el mundo puede cantar y decir, hemos glorificado a Dios, ha levantado un muerto. Eso está bien, pero siempre hay algo más entre líneas. Siempre hay algo más. Los discípulos, junto con la gran multitud, y además mucha gente que iba al entierro, vieron cómo Jesús daba vida a gente que no tenía ningún tipo de solución para ella. A gente que los habían expulsado de la ciudad, a gente que los iban a enterrar, y la sociedad no prestaba ningún tipo de ayuda. Los discípulos, la gran multitud y los que iban al entierro vieron esto. Amén. Jesús daba gracia a este difunto. Amén. Y realmente esto
es lo difícil. Tener misericordia de aquellos que los dieron por muertos, que la sociedad no tiene ninguna solución para ellos, la sociedad, digo, la Iglesia, amén, no tiene ningún tipo de solución para ellos. Hoy el Señor lo que quiere es misericordia y no sacrificio. No quiere que ores por el enfermo, por la viuda, por el huérfano, si primeramente antes no haces una acción por él. Amén. Los discípulos tenían que aprender a dar vida a los pecadores y a los enfermos. Amén. Los discípulos, más que la lección de levantar a un muerto, tenían que aprender a darlos vida. Porque muchos quieren levantar muertos, sanar enfermos, sin hacer acción de misericordia por el mendigo que tienen al lado, amén, por la viuda que tienen, por vecina, amén. Muchos quieren hacer grandes milagros, grandes señales, sin hacer misericordia primero con ellos, amén. De nada sirve que la Iglesia se llene de justos y de santos y dejar a los enfermos y a los pecadores fuera, amén, olvidándonos de aquellos que la sociedad no puede hacer ningún milagro por ellos, amén. Santo es el Señor. Dice, pero los discípulos, o por lo menos Lucas, pudo aprender la lección, amén. Por lo menos Lucas pudo aprender la lección. Dice en Hechos 14, 19, 20, dice que a Pablo lo apedrean, amén, en la ciudad de Listra lo apedrean, dentro de la ciudad lo apedrean, y como ya estaba muerto, como ya era un cuerpo inerte, lo sacan fuera de la ciudad, amén, para enterrarlo o para dejarlo ahí y que las bestias del campo, las aves, se ocuparon de él. Lo sacan fuera de la ciudad y dice que los discípulos rodearon a Pablo, amén, los discípulos rodearon a Pablo y éste se levantó de la muerte, amén, Gracias a los discípulos que aprendieron a dar vida y a hacer misericordia, Pablo pudo ser levantado, amén. Y muchas veces la lección que nos da Jesucristo en este pasaje no es dar vida a un muerto, no, amén. Lo podemos hacer claro, sino a tener misericordia con todos aquellos que han echado fuera de la ciudad, que han echado fuera de la iglesia y que no les dieron ninguna solución, amén. Porque el Señor hoy quiere misericordia y no sacrificio, amén. Así que, queridos amigos, que el Señor les bendiga y hasta la próxima.